Buenas noches, profesora y compañeros. En la noche de hoy estaremos hablando el grupo 7 sobre la guía de sostenibilidad y contrato de arrendamiento. ¿Qué entendemos por construcciones sostenibles? Pues bueno, una construcción sostenible es aquella que está en sincronía con el sitio, hace uso de energía, agua y materiales de un modo eficiente que provee confort y salud a los usuarios. Estos serían uno de los aspectos típicos de una edificación o construcción sostenible. La resolución 3142 del 2016 nos habla de la Guía de Construcción Sostenible de Ahorro de Energía de Panamá. Este documento hace referencia al diseño de nuevas edificaciones eficientes, que establece porcentajes de ahorro de energía que permitirán reducir los costos de los usuarios en pagos de servicios públicos. En los 2 primeros años que se está aplicando esta guía, se reducirá el consumo de energía en un 15% y en adelante un 20% manteniendo los parámetros de esta guía. Igualmente, la resolución se aplica a una amplia gama de construcciones, incluyendo hoteles, hospitales, oficinas, centros comerciales, escuelas y viviendas. Esta resolución lo que hace es que integra todos los elementos sobre el clima y las condiciones del entorno donde vamos a estar construyendo la edificación. Por ejemplo, puede incluir un mejor diseño de ventanales para disminuir la temperatura durante el día, calentadores de agua solar o sensores de luz fotoeléctricos. Esta guía vendría siendo el resultado de la cooperación de la Corporación Financiera Internacional, que es institución del del Banco Mundial, e igualmente en Panamá pues se tomaron en cuenta las recomendaciones de la CAPAC, del SPIA, de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura y el Panama Green Building Council, entre otros, para analizar las propuestas de normativas en sus aspectos técnicos y de factibilidad. Un punto importante que debemos resaltar es la metodología de esta guía. Para elaborar la guía se siguió la metodología basada en un análisis de costo y beneficio de diferentes medidas, tanto pasivas como activas. La metodología parte de la identificación de las condiciones climáticas con la temperatura y la humedad relativa. ¿Cómo se implementa el porcentaje de ahorro de energía en Panamá? Pues bueno, a partir de la fecha que se promulgó esta resolución, pues todos los municipios de la República de Panamá tendrán un plazo de un año para implementar los porcentajes previstos en la tabla número 1, que vendría siendo, como les mencioné al principio, el 15% de ahorro. Una vez que estos estén implementados, pues estos serán aplicados hasta por 2 años contados a partir de la fecha de su implementación. Y al terminar el periodo de 2 años señalados en el punto anterior, pues todos los municipios de la República de Panamá adoptarán los porcentajes previstos en la tabla número 2, que vendría siendo el 20% de ahorro de energía en todos los tipos de edificios. Las estrategias usadas en Panamá para reducir la dependencia de medios activos de energía que estaríamos viendo más adelante están divididos entre 2 grupos principales, como medidas de energía pasivas. En estas tenemos la iluminación, que vendría siendo la luz natural del día. Este reduce el consumo de energía eléctrica, ejemplos como tragaluces, lucernarios y claraboyas. También tenemos envolvente. Esto vendría siendo los diseños que deben apuntar a aumentar la resistencia de la envolvente a las condiciones externas como temperatura y humedad. Ejemplo, el uso de materiales como arcilla, madera y elementos como celosías. Ventilación. Esto incluye ventilación cruzada y cantidad de ventilación para enfriamiento pasivo, ejemplo, ventanas de entrada y salida de aire. Entre las recomendaciones, pues en promedio la proporción de ventana a pared no debe exceder el 40% para edificios de oficina, no debe exceder el 30% para edificios de educación y no debe exceder el 20% para los otros tipos de edificios. Igualmente, el área que es vidriada se calcula incluyendo parteluces y marcos. Este incluye todos los elementos de vidriado, desde paredes con cortinas a ventanas congeladas. Energía, medidas pasivas, elemento protector solar. El control solar está diseñado para bloquear la radiación solar cuando es necesario exceso de periodo de calor. Los dispositivos de protección solar externos son ubicados sobre la fachada del edificio. Elementos horizontales como balcones, doseles y persianas se caracterizan por un ángulo de sombra vertical y este ángulo se requiere para diseñar una sombra horizontal para una ventana y elementos verticales como persianas verticales o aletas protectoras son más efectivos cuando el sol está abajo y orientado hacia un lado de la dirección hacia donde mira la ventana. Reflectividad del techo. Entre las recomendaciones que podemos mencionar es la consideración clave del material o de acabado de su color para alcanzar una cubierta considerada como termorreflectante. Se requiere en el caso de Panamá una reflectancia mínima del 70%. El área del techo es un área reutilizable para actividades tipo rooftop,
Entonces no se recomienda usar colores blancos claros ya que puede causar deslumbramiento e incomodidad. De los materiales y acabados para techar disponibles en Panamá puedo mencionar los techos de arcilla, teja metálica, termopanel, policarbonato y entre otros. Ventilación natural. Es la ventilación en que la renovación del aire se produce exclusivamente por la acción del viento entre el punto de entrada y el de salida. Entre los tipos de estrategias de ventilación natural podemos mencionar ventilación de un solo lado, ventilación natural cruzada simple, de cruzada doble y con niveles. En las recomendaciones podemos mencionar los requisitos para una estrategia de ventilación son calculados como el porcentaje del área de apertura de la superficie total del espacio. Entre relación entre la profundidad del espacio y la altura del espacio del piso a techo, podemos mencionar que de un solo lado con una sola apertura, de un solo lado con varias aperturas y ventilación natural cruzada. Las medidas activas comprenden el uso de sistemas mecánicos y eléctricos que pueden crear condiciones de confort térmico al interior de las edificaciones, tales como el aire acondicionado, ventilación mecánica y iluminación eléctrica. Las medidas activas para la eficiencia pueden ser clasificadas en grupos temáticos como energía solar. Los paneles solares son considerados una medida de eficiencia energética, climatización artificial cuando los controles pasivos no pueden ser asegurar el confort térmico. Se utilizan algunos sistemas mecánicos para evitar el sobrecalentamiento, sobreenfriamiento del edificio y eficiencia energética, que es la reducción de la potencia y energía de demanda al sistema eléctrico sin que afecte acciones normales y permite la optimización técnica y económica y la iluminación, que es la tecnología accesoria para el uso de energía y ayudan a reducir la demanda del consumo de energía. Seguimiento a las medidas activas, podemos mencionar los variadores de velocidades para torre de enfriamiento, que es un aparato electrónico que controla la velocidad rotacional de una pieza de un equipo impulsado por un motor. Esto tiene beneficios como maximizar el ahorro de energía, presencia de variadores de velocidades. Entre las recomendaciones, la presencia de variadores de velocidades para la torre de enfriamiento pueden alcanzar ahorros importantes de energía. También podemos hablar sobre unidades de recuperación de calor, que es un equipo que permite recuperar parte de la energía del aire climatizado del interior de una estancia local a través del sistema de ventilación mecánico de dicho aire mediante un intercambiador. A las medidas activas podemos mencionar la iluminación de energía eficiente. Tiene una mayor densidad de potencia de luz, es el total de potencia eléctrica causada por las luces instaladas de edificaciones. Entre más bajo, más eficiente. Entre los beneficios, reduce el nivel de energía necesario para la iluminación de un espacio durante la vida más alta, reduce los costes de iluminación, como también puedo mencionar sensores de luz de día fotoeléctrico para espacios interiores. Hay espacios en los que usuarios de una edificación continua encendido a la luz a pesar de tener luz de día adecuada. Beneficios, detectan la cantidad de luz del día disponible y apagan las luces si es necesario. Están ubicados en el perímetro de una habitación cerca de ventanas o áreas vidriadas. El marco regulatorio de los contratos de arrendamiento, sea esto comerciales o residenciales, es la Ley 93 de octubre de 1973, modificada por la Ley 28 del 12 de marzo de 1974, Ejecutivo 37 del 15 de mayo de 1974 y el Decreto Ejecutivo 7 del 10 de enero de 1995, por la cual se dictan medidas sobre arrendamiento y se crea en el Ministerio de Vivienda la Dirección General de Arrendamiento. Los derechos y obligaciones que tiene la parte de un contrato de alquiler bajo el Decreto Ejecutivo 7 del 10 de enero de 1995, la cual como primer punto podemos mencionar los contratos de arrendamiento de habitaciones amuebladas con bienes inmuebles particulares destinados a esta actividad en forma permanente o ocasional. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles particulares desocupados y destinados para habitación, que se celebra a partir de la vigencia de este decreto. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, uso profesional y actividades industriales o de docentes. Regulación de la Ley 93, artículo 1. Es el orden público, el arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes, que se regula por el medio de esta ley. Artículo 2. Esta ley regula igualmente los
subarrendamiento y se aplica arrendamiento de cuartos y apartamentos amueblados. Artículo 3. Se excluye la aplicación de esta ley a aquellos bienes muebles alrededor cuyo caso de arrendamiento sea establecido por día, tales como hoteles, moteles, casas de hospedaje y pensiones. Artículo 4. No se podrá negar el arrendamiento de los bienes inmuebles a que se refiere esta ley por razón de raza, estado civil, sexo, nacionalidad, edad, color, credo político o religioso o por tener niños en el arrendatario. Artículo 5. Todo contrato de arrendamiento deberá formalizarse por escrito en forma suministrada por la Dirección General de Arrendamiento y expresará fecha, nombre de apellido, nombre de cédula de identidad personal y domicilio de contratantes, el bien inmueble o por parte que comprenda el arrendamiento, con expresión de número, calle o plaza y corregimiento en que esté ubicado, número catastral de la finca, tomo, folio y de su inscripción. Artículo 6. El arrendador tiene la obligación de entregar a la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Trabajo, actualmente MIBIO, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su firma, una copia de todo contrato de arrendamiento que se celebre. El artículo 10. El término de duración del contrato y de la prórroga del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles destinados para la habitación será obligatorio para el arrendador y renunciable para el arrendatario en cualquier tiempo, sin otra obligación que le da el arrendador aviso previo no menor de 30 días calendario precedente de la desocupación de la vivienda arrendada. En el artículo 16, los arrendatarios de edificios de arrendamiento que se incorporen al régimen de propiedad horizontal tendrán un beneficio en la operación de compra y venta del bien inmueble arrendado. La opción establece que a favor del arrendatario va a tener un plazo máximo de 90 días. Si el arrendatario decide no hacer la compra y venta, pues tendrá, gracias al artículo 47, un mes para desocupar por cada 12 meses de el contrato de arrendamiento. Este periodo puede ser de un mes a 6 meses si la persona lleva por cada año, aproximado serían 6 años, tendría de 1 a 6 meses para desalojar la propiedad, sin motivo de desalojo por parte del propietario. A la vez, en el artículo 20, los bienes inmuebles podrán subarrendarse total o parcialmente. Cuando el subarrendamiento es total, este recaerá sobre todo el inmueble con inclusión de las áreas destinadas a los servicios y habrá de celebrarse con una sola persona. Si el subarrendamiento es parcial, podrá hacerlo de una o más habitaciones o locales y con distintas personas. En el artículo 22 nos habla que en los casos de traspasos que a cualquier título se realicen sobre negocios o establecimientos comerciales, entre otros, el arrendatario notificará por escrito al arrendador, a su apoderado o administrador, su decisión de traspasar el establecimiento. Y el que adquiera este bien, pues se debe regir por los derechos y obligaciones nacidos del contrato de arrendamiento original. En el artículo 41, pues no se debe proceder o no se procederá el lanzamiento por mora de un bien inmueble destinado para vivienda cuando el inquilino o las personas que habitan en dicho bien inmueble no están en condiciones materiales para pagar el monto de arrendamiento, ya sea por enfermedad, falta de trabajo o por la carencia de otras fuentes de ingresos no salariales. Estas condiciones deben ser debidamente comprobadas por la Comisión de Vivienda respectiva. El artículo 65 nos habla que toda infracción de las disposiciones contenidas en esta ley, con excepción de aquellas que tengan una sanción diferente, van a ser sancionadas con una multa de 10 a 100 balboas o con penas de arresto de 30 a 90 días o ambas. En el artículo 66 nos habla que para los efectos del cumplimiento de sus funciones, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial citará a las personas cuya comparecencia estime necesaria, en atención al asunto de que se trate, mediante boletas que expresarán el día, la hora y el despacho en el que deben presentarse. Para finalizar la presentación, recomendamos que más allá de una simple lectura a un contrato de alquiler, es importante que ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones al momento de suscribir un contrato de arrendamiento. Los artículos anteriormente enunciados establecen los principales derechos y obligaciones de las partes contratantes. Muchas gracias.